Buenos días a todos y a todas. Bien, continuamos con las conferencias que guardan relación con la exposición que desde hace 2 meses tiene lugar aquí en el centro de Tito Bustillo. En esta ocasión tenemos a Alberto Martínez Villa. Marelia, tendrías que estar aquí tú también, que lo sepas, pero bueno, lo dejamos hablar a él. Alberto es doctor en prehistoria y es uno de los máximos especialistas de arte prehistórico en Asturias. Concretamente, ha realizado buena parte de sus investigaciones en el Valle del Sella, ¿de acuerdo? Y ahora va a hacer un recorrido sobre este tipo de investigaciones, porque no solamente Tito Bustillo, como sabéis, tiene manifestaciones artísticas, sino otros yacimientos que fueron descubiertos antes, de los cuales hablará Alberto, y nuevos yacimientos que se han descubierto hace poco tiempo y cuyas investigaciones la está realizando Alberto en la actualidad. Nada más, Alberto, te dejo cuando quieras. Pues muchas gracias por la presentación, Esteban. Muchas gracias a todos por venir y al centro por acoger estas charlas que estamos teniendo en estos meses en relación a la exposición que tenemos en la sala de al lado y que después habrá una visita guiada por parte del profesor Esteban Álvarez. Bueno, la conferencia, lo que me toca a mí, en este caso, el trabajo lo hicimos 2 personas, lo hizo Marelia Gil, que está aquí, es verdad que tendría que estar también en la mesa, y un servidor, sobre toda la historia de la investigación en torno al arte prehistórico en la cuenca del río Sella. Esto aquí. Bueno, antes de ir en la parte más entretenida, que es la historiografía, siempre, y esto, los cabezas cuadradas de la gente que se dedica a la investigación, pues siempre lo tenemos ahí en la cabeza, siempre hablamos de cómo conseguimos obtener toda esa información y esos datos que componen buena parte del trabajo, ¿no? En este caso, pues, de una forma, los arqueólogos, aunque alguno lo niegue, somos historiadores y trabajamos con métodos tradicionales de la historiografía. En este caso, pues, aquí tuvimos que jugar con varias fuentes. Evidentemente están las fuentes escritas, toda la documentación, aquí hay mucha documentación administrativa, todos los materiales que emplearon otros investigadores en hacer sus trabajos, diarios de campo, esquemas, planos, fotografías, incluso algo que es muy interesante, que es todo el aparataje, ¿no?, que se utiliza para obtener la información. La prensa de la época, que te da también muchos datos y sobre todo te concreta mucho los hechos, las fechas, las personas de cada momento, ¿no? Y luego algo que, bueno, todavía tuvimos suerte, porque cuando uno se mete muy hacia atrás, los actores principales de estas historias ya desaparecieron, pero bueno, aquí todavía tenemos la suerte de contar con las personas en algunas épocas que actuaron y fueron partícipes de descubrimientos, de investigaciones, participaron en equipos de investigación, etcétera, etcétera. ¿No se oye? Sí. Si no se oye, levanto más la voz. Lo cual nos vino muy bien porque estas personas nos aclararon en algunos momentos muchos detalles y lo que fue más interesante, nos proporcionaron mucha documentación y eso pues para un trabajo de historiografía es fundamental, ¿no? Luego también, bueno, evidentemente todo lo que son los trabajos y publicaciones que se hicieron en torno a las investigaciones.
Bueno, con todo eso, pues lo que hicimos fue ir profundizando en el esquema de trabajo, ¿no? Evidentemente, también hay otros trabajos historiográficos previos que utilizamos como fuentes de referencia, ¿no? Algunos muy interesantes, como el de Piedra, Papel y Pincel, que es bastante reciente y que recogió muchísima documentación de trabajo de estas épocas. Y luego, pues bueno, todo un circular por varios archivos, unos cuantos archivos, desde el Histórico de Asturias, el de Ciencias Naturales, la Real Academia de la Historia, bueno, y luego los archivos personales de muchos de los actores, ¿no? de esta historia, ¿no? Algunos muy nutridos, como el de la familia de Magín Berenguer o el de la familia Maure Ortega, donde realmente pues, y hay que agradecerles que nos abriesen sus puertas y nos facilitaran muchísima información y muy novedosa, ¿no? Esto es lo más atractivo. Y luego, bueno, con todos estos datos, pues todas estas fuentes es con lo que construimos el relato que voy a soltar a partir de ahora. Ahora empieza la chapa. Bueno, por contextualizar. Esto, de repente pasamos a Francia por contextualizar, ¿no? El tema del arte. ¿Dónde empieza este tinglao del arte prehistórico y demás? Pues empieza con esta pieza, que además es una pieza excepcional, es de una calidad artística notable. Hay otra que se encontró cerca de Ginebra, que un poco anterior, pero que tiene 4 rayas y parece que no tenía tanta enjundia. En cambio, esta es una pieza excepcional. Estas 2 ciervitas sobre un fragmento de hueso de reno es donde empieza el lío. Y este lío, en un principio, quienes lo encuentran, que es este Albert Bruyet, pues no le dan una gran importancia. Es un momento, estamos en 1845, cuando hay que explicar algo, como no hay referencia hacia atrás, porque no se sabía que hubiese prehistoria realmente. Hasta el 59 Darwin no escribe su famoso libro del origen de las especies, y que es el Agnus Mirabilis y el momento de corte donde empiezan a suceder muchas cosas, pues todo esto es de los galos o de los romanos. Aquí en Asturias yo siempre me acuerdo de cuando andaba prospectando de jovenzuelo por ahí y preguntabas a un paisano: oiga, este castillo que hay aquí y tal, ¿de qué? Pues, eso de los moros. Bueno, siempre hay una referencia mítica para explicar cuando no se tienen puntos de referencia históricos, y en este caso eran los galos o los celtas, ¿no? Y ahí se quedó. El hueso pasa a ser visto por Prosper Mérimée, escritor y inspector de monumentos en Francia, en un distrito, no me acuerdo bien cuál. Este hombre le hace un dibujito y se lo manda a otro arqueólogo, a Jacob Asmussen, que lo llevan a una exposición y hacen un pequeño articulito con el... Pero sigue siendo de los galos o de los celtas, de ahí no pasa la cosa. Hasta que cae en manos de Larter. Y aquí las cosas ya cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre se había encontrado con Henri Christie unas excavaciones que habían hecho en zonas de Francia y de algunas cuevas, y se habían empezado a encontrar objetos de arte mueble. Y ya el contexto ya estaba cambiando, porque los estaban encontrando con fauna extinta. Y era la comparación que estaba haciendo Larter y Christie con este tema. Y entonces ya empiezan a sospechar
que eso no es de los galos, ni de los celtas, ni de los romanos, sino que es muchísimo más antiguo y que ya tiene un contexto prehistórico. Lo que pasa que ellos, en ese momento, estamos totalmente sujetos a la evolución, a las teorías evolucionistas y de la evolución social, y un hombre prehistórico es un hombre atrasado, es una sociedad atrasada, una cultura atrasada, es el principio de la evolución social y, por lo tanto, no pueden de ninguna manera concebir el arte. Y si lo hacen es, bueno, porque como un crío que imita cosas que ven y las pone ahí, pero sin más. No tiene ningún sentido el arte en estas sociedades. Estos mismos serán los que después, ante esta paradoja que se les está presentando, terminen construyendo la teoría del arte por el arte, ¿no? Están ociosos y entonces, como están ociosos y ven la naturaleza, pues ahí, sentados al borde de la entrada de la cueva, pues dibujan un ciervito, dibujan un no sé qué, tal, pero sin más, sin despeinarse, ¿no? Como diría. Entonces, aquí es donde empieza a cobrar un poco sentido la situación, ¿no?, en cuanto al arte. Bueno, seguimos avanzando y ya pasamos a nuestro territorio. 1879 es un año clave. Un año clave porque se descubren las pinturas de Altamira. Las gordas, porque otras cosas ya las había estado viendo Sautola. Lo que pasa es que, bueno, habían quedado ahí un poco en la recámara. Pero las gordas, todo el gran techo, es en 1879 cuando se descubre. En 1880 se publican los breves apuntes de algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, donde él, entre otras cosas, hace, que no lo pongo aquí porque ya está más que visto, publican un pequeño calco o una pequeña reproducción del gran techo y esta lámina con diferentes figuras dentro de la cueva. Bueno, en un principio pues parece que la cosa tiene tirón, hasta que el bando francés, que son Mortillet o Cartilac, dicen que no, que esto no cuadra. No cuadra en nuestro mundo, en ese mundo científico, en esos parámetros científicos que estaban funcionando en ese momento, ¿no?, en torno a 1880. Como mucho, podemos creer que hay pequeños objetos de arte mueble porque están apareciendo en contextos, como ya lo había marcado Lartet, pero no podemos pensar que esta gente haga esa maravilla. O sea, cualquiera que haya visto el gran techo de Altamira pues queda impresionado, ¿no?, porque se condensan todas las técnicas de arte habidas y por haber. Entonces, eso es imposible. Gente atrasada, ese evolucionismo social, gente atrasada no puede hacer esto. Entonces, automáticamente la reacción es contraria. A ver, el otro individuo, que es Vilanova, son los que defienden, es el bando español, son los que defienden la postura. Y aquí hay que hacer yo siempre hago lo mismo cuando doy una charla de estas, hay que hacer la siguiente reflexión. Dice, yo siempre dije, esto fue un punto de inflexión. O sea, igual que el origen de las especies de Darwin. No nos engañemos, o sea, de repente alguien no solo descubre las pinturas, sino que estos dos señores, a la limón, tanto uno como otro, construyen un sistema de explicación muy importante para decir que esas pinturas son prehistóricas y que esas personas que la hicieron tenían una gran capacidad para hacerlas. Y crean un sistema metodológico de explicación que pasa muy desapercibido, es curioso, pero son los primeros que sistematizan
y crean una metodología de explicación comparativa para el arte prehistórico. Estos dos señores. Pero como los franceses, y no es por chauvinismo de esto, porque ellos eran los que tenían en su mano la ciencia en ese momento, pues negaron la mayor, esto se enterró. Y estas dos personas prácticamente dejaron de trabajar. Bueno, Vilanova todavía siguió trabajando, pero ya no en arte. O sea, era paleontólogo, se metía en cosas de paleontología y demás, y además era una persona muy reputada en Europa, pero ya no se metieron en más andanzas. Toda esta polémica lo sepultó, y sepultó toda esa metodología durante muchos años. Y esto es algo que tenemos que muchas veces hacer reflexión, porque fue un punto de inflexión muy importante y quedó parado hasta 1902. Y aquí ya vamos entrando en materia. Y 1902 es cuando Cartilac escribe el mea culpa de un escéptico, mea culpa de narices. O sea, lo digo así abierta, de narices. Porque no da ningún tipo de explicación. Simplemente dice que se equivocó, que él tenía que haber aceptado eso 20 años antes. Digo, no, es que tú no aceptaste eso ni 20 años antes, y cuando las circunstancias, porque en Francia se empiezan a encontrar cuevas que están medio tapadas por sedimentación y demás, empiezan a encontrarse arte tan parecido al nuestro, pues es cuando hablan de su error. No fue realmente, pero es que el mea culpa, cuando uno lo lee, se da cuenta que no es más que pues, un descargo casi moral, no es una reflexión científica. Bueno, tal es así que vienen y él y Breil entran y estudian Altamira. Se publica el primer libro, que es este de aquí, en 1906, el primer estudio de Altamira, muy completo, bueno, está de la mano de Breil, que Breil en esto es un buen reproductor y un buen científico, y en 1910 se crea el Instituto de Paleontología Humana, con lo cual pues, esto empieza a coger ya otra forma, ¿no? Y aquí habíamos pasado de esas explicaciones del arte por el arte a buscar una explicación, porque ya esto se les escapaba de las manos. O sea, científicamente había que darle una vuelta a todo esto, y entonces es cuando empiezan a surgir las teorías explicativas sobre la magia. Bueno, en 1911, ya con los franceses aquí, entra en juego otra persona, que es alcalde del Río, un cántabro de Torrelavega, profesor de la Escuela de Arte de Torrelavega. Eso es un autorretrato de él, lo pongo a propósito para que se vea bueno, que era un hombre muy versado en los temas del arte. Y este hombre, que colabora con Breil y con Cartilac en Altamira, hace y explora por Santander, en aquel momento la provincia de Santander y Cantabria, explora varias cuevas y publica este libro, Pinturas y grabados de cavernas prehistóricas, donde también hace sus pequeñas excavaciones, y es el introductor realmente de la investigación por la parte española en ese momento del arte prehistórico. Aquí en esta otra foto pues está Breil, está Obermayer, está él y Alberto de Mónaco, que es el que pagaba la fiesta de todas estas investigaciones en esos primeros años en el Cantábrico, ¿no? Y en Francia. Bien, hecho este prolegómeno, ya nos vamos poco a poco adentrando en las personas que van a intervenir en el SEI en esos primeros momentos, ¿no? En 1909, otro personaje, que es el Marqués de Cerralbo. Estos son personajes, la verdad es que es un momento histórico es apasionante, porque son personajes de una potencia tremenda. Este hombre, aparte de ser marqués, multimillonario en aquel momento y demás, era un hombre tremendamente curioso, investigador, y además buen investigador, y luego era carlista. O sea, era carlista, pero una persona apoyada por el propio sistema.
tienen estas cosas tan curiosas, ¿no? Bueno, pues este hombre será el que después cree la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que es la contrarréplica al Instituto francés de Paleontología. Y uno de sus colaboradores es Juan Cabré, que escribe la primera síntesis de arte prehistórico o de arte rupestre, en este caso en España. Y realmente es la primera en Europa, no se había hecho nada. Bueno, esto a Braille lo pone de los pelos. De hecho, Braille escribe a Cerralbo para intentar parar la edición de este libro, porque no les gustaba. O sea, que los investigadores españoles estuviesen adelantando no gustaba. Pero ocurre. Y en 1915 se publica este libro y es el primero de la serie de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Bueno, pues ya tenemos a casi todos los actores que van a empezar a discurrir por el Valle del Sella. Bueno, los primeros años es Eduardo Hernández Pacheco. En este momento es catedrático en la Universidad Central, tiene la cátedra de Geología y es el encargado en el Museo de Ciencias Naturales de toda la parte de paleontología del Cuaternario y demás. Y este hombre decide venir a Asturias a trabajar junto con, luego explicaré este otro, que es Paul Werner. Investigan en la Paloma, en la zona de las Regueres y aquí en la Cuevona, en la Cueva de la Viesca y demás. Y pasa por una cueva que acerca, que es la de San Antonio. Bueno, aquí vemos todos estos otros actores de antes y esta niña tan esfocicada y es la filla de alcalde del Río. Bueno, seguimos. Cuando Hernández Pacheco anda por aquí, una de las cuevas que van a ver es la cueva de San Antonio. Esto es más o menos en 1912, 1900, en torno a esas fechas. No hay datos muy seguros. Se hace el primer... aunque Braille, Bull y Obermayer habían pasado por aquí y habían hecho un pequeño calco en ese mismo año, Hernández Pacheco, seguramente con Benítez Mellado, que era otro de los dibujantes del Instituto de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, junto con Cabré, hacen este primer calco del caballo de San Antonio. Esta es la primera entrada y referencia que tenemos de las investigaciones de arte en el territorio. La siguiente es en 1916, con el descubrimiento de la cueva del Buxu en Cardes, al lado de Cangues de Onís. Y ese trabajo, esa investigación lo hacen el conde de la Vega del Sella, que es este, y Hugo Obermayer. Bueno, aquí hubo un momento de ruptura, porque en 1912 estalla la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Obermayer, junto con Paul Werner, que les indicaba antes, quedan encerrados en España, no pueden pasar a Alemania, porque eran ciudadanos alemanes, y los tienen que acoger aquí. Obermayer queda muy cerca, aquí en mi pueblo, Nueva de Llanes, en el Palacio del Conde de la Vega del Sella, y Paul Werner lo adoptan en Madrid con el Centro de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Y a partir de ahí ellos empiezan a trabajar, porque los franceses en ese momento no quieren saber nada de ellos, habiendo sido personas que habían estado en nómina del Instituto de Paleontología Humana. Entonces, se cambian un poco las tornas y la situación, y estas personas empiezan a colaborar en la investigación española. Por eso aparecen estos dos, Vega del Sella y Obermayer, en el descubrimiento del Buxu, que junto con Benítez Mellado hacen todo el trabajo de documentación, que es una de las mejores obras que se puede encontrar uno
en ese momento sobre el arte prehistórico en Europa. El nivel de documentación que juega en esta monografía es realmente interesante, porque además avanzan técnicas o métodos que vamos a encontrar hoy en día. Bueno, la cueva la encuentran así, medio cerrada, tiene que pasar por esa pequeña gatera, utilizan siempre esos carburos para iluminar por dentro, pero también aparece constantemente en las fotografías de esta época los carbureros, estos son las escalas gráficas que se utilizan para referenciar en todas las fotos. Luego en la exposición verán algún ejemplo de estos. Se hace una buena topografía de la cueva con situación de todos los puntos con arte que ellos consideraban interesantes y, bueno, Benítez Beñado hace un trabajo de reproducción encomiable, jugando con diferentes tipos de papel, de soportes, de grafía, tal. Y además se juega con una cosa muy interesante y es que aplican la fotografía como elemento de comprobación o de testificar de lo que ellos están viendo, ¿no? Se ve en este calco con los dos caballos a un lado. Hay que decir una cosa siempre, es que la fotografía en ese momento es muy cara. Se suele trabajar con máquinas de placas de vidrio, que son muy delicadas, también con carretes químicos, pero claro, tienen que hacer muy pocos disparos. Hoy en día parece que todo esto es gratis, ¿no? Que cogemos el móvil y empezamos a disparar aquí 525 fotos, no pasa nada, claro. Pero aquellas, hacer un disparo costaba mucho dinero. Con lo cual, no hay muchas fotos, pero sí bastante elocuentes. Y luego, claro, hacer fotos a luz de día, bueno, pues vale, calculas. Hacer fotos en una cueva, tienes que tener mucha experiencia para calcular bien la exposición, porque claro, esto funciona a base de abrir el diafragma y dejar que entre luz durante un tiempo y volver a cerrar. Entonces tienes que calcular muy bien y de hecho en el Museo de Ciencias Naturales, que se conservan bastantes placas de ese momento, te encuentras algunas que son realmente birrias porque son disparos fallidos, porque no supieron calcular bien el tiempo de exposición y se les quemó o se les quedó a oscuras. Entonces, bueno, esto es otro ejemplo. Bueno, como digo, desde mi punto de vista, es una de las mejores monografías de arte del momento, por la calidad de la documentación con la que se hizo y con ya algunas de las explicaciones e interpretaciones que Vega del Sella y Obermayr hacen de algunas de las figuras y sobre todo de los signos. De los signos, pues es una cueva, el Bushu, que tiene un buen porcentaje de signos y entonces a ellos les llama mucho la atención que haya esa cantidad de signos y empiezan a hacer algunas interpretaciones de por qué aparecen esas figuras en esa cueva. Con lo cual, pues digamos que para la época cierran bastante bien el círculo con ese libro. Bueno, del 36 al 52, lo pongo en blanco porque del 36 al 52 es de la guerra civil hasta la posguerra, pues esto es un erial. Un erial no solo en Asturias, sino en toda España. O sea, la producción científica quedó bajo cero y no se hace nada, no solo en arqueología, sino en casi todas las ciencias. Fue una tragedia para el país y en esos momentos, pues así quedamos, en blanco. Hasta en el 52, que en Asturias se incorpora una figura que va a ser clave, que es Francisco Jordá Cerdá, que consigue la plaza. Bueno, en la conferencia que dio Chus Jordá al principio, pues lo explicaba bastante bien. A pesar de problemas políticos, pues consigue la plaza del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Oviedo, estoy viendo ahí una errata, y relanza
las investigaciones arqueológicas en Asturias y en el Valle del Sella. Entre el 52 y el 59, que es otra fecha, ahora explicaremos por qué clave, bueno, se hacen cosas. Jordá tiene que empezar desde cero, tiene que organizar el Museo Arqueológico provincial, tiene que crear el servicio, tiene que, todo esto con dos perras gordas, porque los recursos eran escasísimos. Entonces, con muy pocos medios, él tiene que organizar todo eso, hacer excavaciones, investigaciones y demás. Entonces, bueno, hay momentos de todo tipo. En este ínterin, pues, por ejemplo, Ripoll viene a estudiar, está haciendo la tesis del arte prehistórico en España y hace unos calcos de la cueva del Buxo. Pongo este en especial porque es una figura que está desaparecida. Magín Berenguer está trabajando también, está haciendo calcos en la cueva del Buxo, en Candamo, bueno, en varios sitios, también en esta época. Y hay también episodios lamentables, muy lamentables, como el de Fernández Vuelta, cuando le encargan que acondicione la entrada de la cueva del Buxo. Bueno, pues este hombre, ni corto ni perezoso, diciéndose a sí mismo que es arqueólogo, vuela la entrada con dinamita y todo lo que es las galerías de acceso a la zona de las pinturas, que tenían el techo muy bajo, estaba muy, pues se dedica a hacer una zanja, sin mayor control. Con lo cual, bueno, pues hay una destrucción evidente de evidencias arqueológicas muy interesantes que tanto Vega del Sella como Vermeyer habían citado ya en la monografía. Zonas que ellos se identifican con ocre, con pequeñas concentraciones de carbones, cosas que ahora, hoy en día, estamos estudiando muy detenidamente porque nos están dando una visión mucho más concreta del espacio. Perdón, del espacio de uso de las cuevas. Bueno, esto es lo que pasa en ese momento. En el 56, pues Jordá, como decía, ya empieza a organizarse un poco, ya empieza a tener algún medio y empieza la investigación en esta zona del Sella, ¿no? Está excavando en la cueva de la Lloseta, excava en el 57 en el Cierro, un poco después en Covarrosa. Y en el 56, mientras están acabando las excavaciones de la cueva de la Lloseta, un vecino de aquí, del pueblo del Carme, le advierte que hay otra cueva que se llama Les Pedroses, enfrente de su casa, y que venga a verla. Y cuando vienen, pues descubren el panel de las ciervas dentro de la cueva, ¿no? Y se plantea ya una pequeña excavación. Esto ocurre en el 56. Lo que pasa que después Jordá, por diversas situaciones, no llega a publicar la cueva. Le pasan estas cosas malditas que la intenta publicar una vez, no sé qué pasa, lo vuelve a intentar otra vez, no sé qué pasa, lo vuelve a intentar otra vez, y al final la única monografía que con su documentación se tuvo que publicar a título póstumo por Jesús Jordá y por Mayo Viesca, que era un colaborador de él. Bueno, estas son algunas de las topografías de la cueva que se hicieron en aquel momento. Sí llamo la atención que, según vayamos pasando, váyanse fijando tanto en los dibujos de las topografías como algunas de los calcos y fotografías que vamos viendo, porque van a ir viendo cómo evoluciona los sistemas de documentación en el arte paleolítico. Y yo creo que eso es muy interesante. O sea, según va avanzando la ciencia,
y nos vamos encontrando con mejores medios técnicos, nuestro nivel de profundizar en la documentación, en las imágenes y demás es muchísimo mayor. Y cómo los arqueólogos lo están aprovechando cada día más, ¿no? Entonces, lo que decía Newton, siempre cabalgamos a hombros de gigantes, ¿no? Siempre nos subimos en el conocimiento anterior para dar el paso al conocimiento siguiente. Bueno, estos son calcos de la cueva de ese momento, un calco de trabajo, otro ya definitivo. También en esos años Magín Berenguer hace un calco de la cueva por un sistema que se utilizaba mucho en ese momento, que era muy pictórico, escoger un lienzo de papel grueso y trabajar con técnicas bien de témpera o de acuarela sobre él, ¿no? Entonces te le da ese aspecto tan pictórico. Hay también situaciones curiosas que afortunadamente no se llevaron a la práctica, como fue intentar hacer un museo de geología en la galería inferior de la Lloseta, cosa que si se hubiese hecho hubiese sido la mayor barbaridad del momento y durante muchísimos años, ¿no? Porque hoy en día que conocemos bien, estamos conociendo muy bien esa galería inferior, nos estamos encontrando con abundantes evidencias de la ocupación del hombre prehistórico en ese espacio y evidencias relacionadas con el uso del espacio y del arte, ¿no? Y aparte de evidencias paleontológicas como ya tenemos más de 30 oseras de Ursus speleeus localizadas y otros restos paleontológicos, con lo cual, bueno, hubiese sido una auténtica hecatombe. Ya la cueva ya está bastante machacadita como para haber hecho esta barbaridad. Bueno, llegamos al año que lo cambia todo, ¿no? O sea, hasta ahora esta es una zona donde se investiga, pero no tenía la dinámica que estaban teniendo otras zonas de la cornisa cantábrica o de España en cuanto al arte, ¿no? Y en el 68, pues un grupo de guajes bajan dos de ellos los tenemos hoy por aquí, si alguien después les quiere preguntar más. Bajan al Pozo La Cerezal o del Ramo, porque todavía no nos acabamos de aclarar sobre el topónimo, y descubren las pinturas de Tito Bustillo, ¿no? En aquel momento la cueva no se llamaba así, esto fue unos meses después por la muerte de Celestino Bustillo. Y aparecen algunos de ellos en esta foto que se hizo en ese mismo día. Yo insisto mucho, mi debilidad por la fotografía, todo el mundo sabe cuál es, yo insisto mucho en la conservación de las fotografías y las fechas en las que se hacen, porque después nos dan muchísima información. Es una información gráfica de primera mano. Esta foto se hace en ese momento, se hace con una cámara que llevaba uno de ellos, Fernando, y es la primera fotografía de las vulvas que vemos al fondo, ¿no? Son las primeras pinturas que ellos encuentran en la cueva. Bueno, esto abre una puerta en la que estamos hoy. Y muchos de los que están aquí pues, están dentro de la sala que abrió esta puerta en cuanto a la investigación. El primero que toma nota de estas pinturas desde un punto de vista ya más científico, más profesional, es Magín Berenguer, al que llaman para de alguna manera certificar, él era inspector de cuevas y monumentos, para certificar que esas pinturas son antiguas. Y baja unas 10 días después, me parece, emite los primeros informes sobre estas pinturas, diciendo que sí, que comparándolas con pinturas francesas y demás, que efectivamente que aquello tiene recorrido. Y empieza la investigación, ¿no? Lo primero que se hace de la mano de Magín Berenguer y del grupo un grupo espeleológico
el GESA, se empieza a hacer una exploración de toda la cueva, ¿no? Aquí tenemos un buen número de fotografías, más todavía que me facilitó José Manuel Suárez, que fue una de las figuras, porque era el presidente del grupo, y fue una de las figuras clave porque fue el que movía a los grupos de trabajo, él mismo, algunas veces, como me comentó, iban a trabajar por la noche, y luego él tenía con otro compañero, pues se volvían a Oviedo porque tenían que mantener una familia, ¿no? Entonces tenían que trabajar en lo suyo. Entonces andaban, decía que se dormía algunas veces en la cueva y tal, pero bueno. Anécdotas. Este hombre que todavía vive y que tiene 96 años y una cabeza excepcional, fue una bendición encontrarlo, porque nos dio un relato muy exacto de esos momentos en la investigación de la cueva. Se hacen también las primeras topografías de la cueva, algunas con medios muy básicos, como eran cinta y brújula, pero bueno, se empieza a tener ya las primeras referencias para ir situando todos los conjuntos dentro de esta cueva. Y Magín Berenguer empieza a hacer los primeros cálculos. Magín Berenguer se centró muchísimo en el panel principal, yo también lo hubiese hecho, para que engañarnos, y hace las primeras reproducciones bastante, también muy pictóricas, insisto. Él era artista y se nota. Entonces hace sus pequeños cálculos, sus pequeños esquemas y demás, y va haciendo estas reproducciones hasta llegar a este panel. Este se publica en 1969 en el boletín de la Academia de la Historia. Se hacen también las primeras fotos, y hay aquello estaba muy vivo, el volumen de noticias de prensa entre 1968 a principios de los años 70 es brutal. O sea, además prensa nacional, regional, internacional. O sea, el impacto que tuvo el descubrimiento fue tremendo. Y Magín, en este caso, es la persona sobre la que pivota toda esta avalancha. Es el que tiene que meter a los grupos de prensa, sacarlos, informarles dentro de la cueva, ¿no? Una ingente labor de comunicación. Visitas oficiales, en este caso, pues este hombre. Bueno, es muy simpático cómo bajaban a la cueva, ¿no? Porque a la cueva no se entraba por donde se entra ahora, se entraba todavía por el pozo. Había que bajar, son 100 metros de bajada. No es que sea muy, muy complicado, pero bueno, no es para un juego de niños. Y cómo bajaban con una chaqueta de punto, como lo que llevaba mi abuelo. Pues bueno, este hombre era el presidente de la Diputación en ese momento. Y luego, en el 69, claro, era tal la presión que había en ese momento, por sacar rendimiento a la cueva, se abre la primera entrada turística, que es por la parte de Ardines, no por la parte donde se hace ahora. Bueno, los que excavamos en la cueva alguna vez ya sabemos por dónde tenían que entrar y salir esta gente, ¿no? Y lo que había que agacharse ahí. Bueno, pues este es el día de la inauguración. Las fotos también me las facilitó José Manuel Suárez, y se ve, bueno, el guirigay y la expectación que creó esa entrada. Bueno, yo, a modo de anécdota, tengo que decir que pocos días después yo estuve por esa entrada. Tenía 6 años y me acuerdo perfectamente. Bueno, todo esto, como digo, pues había que empezar a darle mucha forma. Se crea un triunvirato científico, porque no podía ser que una cueva de esta potencia estuviese un poco al desamparo, ¿no?
Y ese triunvirato que se gesta en una visita, la pongo ahí porque la noticia de prensa es muy interesante, el comisario nacional de excavaciones visita la cueva de Tito Bustillo. Era Martín Almagro, que es este señor de este. Y este señor que mandaba muchísimo en la arqueología española, bueno, más bien lo mandaba todo, porque era comisario nacional, era director del Museo Arqueológico Nacional y una persona tremendamente afecta al régimen. O sea, no hay... Cuentan esto como anécdota, yo no sé si es verdad o mentira. Yo a este hombre lo conocí también, era todo un carácter. Cuentan que en su despacho tenía detrás colgada una pistola, ¿no? No sé si por intimidar al que entraba o por sus tiempos mozos en la guerra civil. La cuestión está que este hombre tenía un peso específico tremendo y lo que él decía se hacía. Se reúnen en la casa de Magín Berenguer, creo que es así, Ana, no, y digamos que pactan con García Guinea, que es este otro señor, hacer ese triunvirato científico para trabajar en la cueva. El triunvirato es: Magín se iba a dedicar al arte, García Guinea a las excavaciones y Martín Almagro iba a mandarlo todo y ya está. Se acabó. Esto es la distribución del trabajo y a partir de ahí funcionaron. Bueno, la cosa salió a medias porque Magín siguió haciendo sus investigaciones. De hecho, entre los tres se publica en el 72 un artículo con todo, pero García Guinea empieza a tener problemas locales. Hay una sección de la Diputación Provincial de Oviedo que no quiere que un cántabro esté trabajando aquí, que las excavaciones las tiene que llevar alguien de la región. Con lo cual está bastante documentado todo esto, ¿eh? Hay un cruce de cartas, de informes y demás, donde este hombre pues termina tirando la toalla y dejando las excavaciones. Con lo cual queda un vacío. Bueno, como no... Claro, esto da para mucho, hay que decir que en este tiempo, de las pinturas de la cueva, hay otros trabajos muy importantes, como el de Mayo Viesca y Manuel Pérez, o el de Mayo Viesca, Manuel Pérez y Jordá, sobre la totalidad buena parte de la totalidad de las figuras de la cueva, que se publican en Zephyrus y en una revista francesa que ahora no me sale el nombre. Bueno, hay un buen número de publicaciones que se van haciendo sobre la marcha. Bueno, el hueco que deja García Guinea hay que rellenarlo. Entramos en otra fase. Entramos en una tercera fase de las investigaciones en la cueva y en la comarca. En ese momento, este chavalete, aquí, está haciendo la tesis en Madrid. La está haciendo con Martín Almagro, sobre el magdaleniense superior. Y Martín Almagro, pues que era un hombre que tenía muy buen ojo para elegir a la gente, coge y le dice... Además me lo imagino porque como lo conocía. A ver, Majo, usted, hay una cueva ahí en Asturias, tiene que ir allá. Y para acá lo mandó, al hombre este. Lo cual, bueno, a Alfonso Moro le vino bien porque él necesitaba material para la tesis y aquí sabíamos que había un yacimiento magdaleniense por las excavaciones de García Guinea. Así que para acá se viene. Estas fotos me las facilitó la familia de Alfonso Moure. Bueno, y empieza... Hay esta foto, que no es aquí, esto es en Ayes, pero me pareció muy interesante por las personas que están, algunas de las personas que están en esa foto.
es de la misma época, pero empiezan a aparecer nuevos actores en las investigaciones del Sella. Esta chica es Mari Carmen Márquez Uría. Este chico es Juan Fernández Tresguerres, Manolo González Morales. Bueno, este es Martín Almagro y esta es la mujer de Martín Almagro, que van siempre juntos, a cualquier lado. Daba igual invierno que verano. Bueno, pues estos son tres personas que van a trabajar en el Sella, en diferentes. Márquez Uría y Manolo Morales, por ejemplo, van a publicar los grabados de la Cuevona en el 81, 82. Y Fernández Tresguerres empieza a excavar la Cueva de los Azules en Cangas de Onís y en el 73, o sea, un año después, que empieza Moure en Tito Bustillo. En el 73, en el 74, encuentran el enterramiento de los Azules, un enterramiento epipaleolítico impresionante, excepcional. Y ese además es muy interesante porque tenía varios cantos pintados, con lo cual pues, este hombre investigará mucho sobre las fases finales del arte paleolítico. Con lo cual, tenemos ya tres personas que a lo largo del tiempo van a intervenir también en las investigaciones de la zona. Bien. Bueno, Moure es un chaval joven con ganas y bien preparado, y viene con ideas nuevas. Aquí empieza en los años 70, 60 y finales de los 60 y 70 en España, empieza a haber una disrupción también en el mundo científico de la arqueología. Están entrando todas las corrientes de la nueva arqueología americana de mano de muchos de los actores, también de la gente que la practicaba, Freeman o Clark o Strauss, y esta gente trae esas nuevas ideas y los arqueólogos, los prehistoriadores, los jóvenes que hay aquí empiezan a empaparse de esa metodología y de esos nuevos enfoques. Moure es uno de ellos, muy influido por Binford. Binford había sido o era maestro de Freeman, entonces, bueno, todo esto está fluyendo y está fluyendo de forma interesante. Luego es gente que empieza a trabajar mucho con las ideas estructuralistas de Le Guaguran o de Lamin Ampérier. Y se nota en la forma en que enfocan los estudios de la cueva, se nota muchísimo que tienen esas ideas muy a flor de piel a la hora de aplicarlas, ¿no? Entonces, aquí ya, como digo, hay un cambio. Estamos hablando empieza a haber trabajo multidisciplinar, es decir, vienen paleontólogos, vienen polinólogos, viene gente a estudiar diferentes elementos que salen en la cueva, en las excavaciones. Se plantea ya las excavaciones en extensión, nada de sondeos o demás. Se plantea que la cueva tiene que tener una relación yacimiento con el arte que está apareciendo en la cueva, que tiene que haber una relación cronológica, que tiene que haber una relación entre el arte mueble y el arte parietal. Empieza a estudiarse el entorno de la cueva con otros asentamientos. Y con estas ideas, pues bueno, empiezan a excavar y a encontrar objetos como estos de arte mueble, que se estudian de una manera ya mucho más sistemática como hasta ahora, incluso con elementos de casi de lupa binocular. Digo, bueno, la excavación en extensión de la cueva, se traen gente como Pedro Saura, que fíjate tú, ahí es un chavalete que lo utilizan simplemente para dibujar. Luego terminó siendo pues un catedrático de arte que hizo la reproducción de Altamira y de aquí también. Bueno, se hacen como digo, esas excavaciones en extensión. La gente que viene a excavar en esos momentos serán también actores muy importantes en la prehistoria del Cantábrico, como esta primera chica que se ve allí, Vicky Cabrera, que falleció muy joven,
Y luego, bueno, la fotografía pues, se hace más accesible. Hay equipos, en ese momento, pues en los años 60, 70, empieza a haber equipos de fotografía buenos, con buenas ópticas, equipos autónomos de flash para fotografiar, y eso permite una documentación más sistemática del arte de la cueva, ¿no? Ahí vemos a Alfonso pues tirado en el suelo con su cámara. Además, mira, estas fotos me las facilitó también la familia. Se ve con el mismo maletín que siguen conservando muy bien, además, con todo el equipo fotográfico, ¿no? Con parte del equipo fotográfico, diferentes lentes. Bueno, o sea, esto mejora muchísimo la capacidad de documentar que se tiene en esa época. Bueno, también se crea un plan de trabajo. O sea, se ve que aquí hay una sistemática y ese plan de trabajo se traslada en fichas, en cómo abordar las diferentes zonas de trabajo y demás. Y como decía, se ve también el entorno, o sea, trabaja. Pasa que esto no cuajó, por las razones que sea, habrá que investigarlo, pero no cuajó. Van a la Cueva de Les Pedroses, hacen calcos, hacen algunas fotos, van a la Cueva de la Lloseta, hacen algunas fotos, en un intento de conocer el entorno de Tito Bustillo y relacionarlo todo, pero al final no llegó a gran puerto. Se hace una topografía situando todos los conjuntos, se habla en ese momento del sector oriental, del sector occidental de la cueva, ¿no? Bueno, esto aquí bastante influidos por las ideas de Guagurán, pues ellos pensaban siempre que la cueva había como dos santuarios, uno de figuras rojas, otro de figuras animalísticas, uno que estaría relacionado con una posible entrada desde la Cuevona y otro desde Ardines, que es un estrechamiento que se ve perfectamente en la cueva, que sería el punto de división de las dos zonas. Bueno, al final los estudios posteriores lo que han demostrado es que la cueva es toda una, que por donde entramos ahora realmente era el final de la cueva, que están todas las fases, todas, del arte prehistórico representadas en la cueva, desde lo más antiguo, como los antropomorfos o las vulvas o todo el horizonte rojo, hasta lo último que se ve, por ejemplo, en el gran panel. O sea que, bueno, fue una forma de entender la cueva, igual que entendían que era prácticamente un mismo horizonte de arte. Como digo, esto ya quedó totalmente desfasado, pero estaban muy influenciados por las ideas de Guagurán. Bueno, en el 79 nos encontramos otro cambio. Se incorpora Rodrigo Balbín a las investigaciones del arte. Sí es verdad que en este momento pues, se le da un buen achuchón, un buen empuje a la investigación, y prácticamente en 4 años se publican casi todos los conjuntos. Digo casi todos, porque después siguieron apareciendo cosas, pero bueno, casi todos los conjuntos de arte de la cueva. Además, bueno, empiezan a aplicar otra metodología de reproducción, algunas veces muy simpática, ¿no? Pues esto lo explicaba Rodrigo Balbín, cómo hacían los calcos con una especie de cámara, el inverso de la cámara oscura, de una cámara clara. Es decir, tú proyectas sobre un lienzo blanco y sobre ese lienzo blanco ellos iban haciendo el calco con un acetato, y luego lo comprobaban con las fotografías y con el natural, ¿no? Si estaba bien hecho o no. Y todo esto, además, bueno, anecdóticamente, buena parte lo estaban haciendo en Villaviciosa, en casa de Alfonso Camín. Alfonso Camín es era un escultor y un pintor asturiano, bueno, de bastante renombre.
Bueno, como digo, va sistematizando toda la información en fichas, en fotografías. Aquí vemos a Alfonso a pie de obra, pues con el calco, como están repasando el calco del panel principal, etcétera, etcétera. Como digo, la fotografía gana en calidad. Se trabaja mucho con diapositiva y esto les permite hacer proyección, calco y además ganar en cromatismo con la fotografía, ¿no? Si las están viendo así con unos colores bastante vivos y demás, a ver, la diapositiva parece que hombre, salvo que le pegue el sol o se llene de hongos, pero si se conservan bien, las diapositivas tienden a quedar como moradas. Es por el químico. Pero si se trata, la imagen se recupera inmediatamente. O sea, no por ver una diapositiva que haya cogido un tono morado, debe de tirarse. No pasa nada. Hoy en día, con las técnicas digitales, se recupera. Estas, bueno, son de Alfonso, estaban muy, muy cuidadas, pero aún así yo les saqué un poco más el color. Bueno, el calco principal y demás. Bien, bueno, Alfonso, bueno, por razones de todos conocidas, pues hay un momento que tiene una enfermedad y tiene que retirarse. La cueva queda en ese momento en el aire y en el 98 pues se propone a Rodrigo Balbín que retome las investigaciones en la cueva. Claro, se llegan nuevamente con nuevas ideas, con nuevos métodos que hoy a lo mejor nos empiezan a aparecer, porque todo esto va tan rápido ya, nos empiezan a aparecer un poco ya pasados, pero bueno, en ese momento empiezan a aplicar técnicas digitales, se empieza a aplicar fotogrametría, por ejemplo esta que se ve muy bien de todo el panel principal. Y eso pues da una percepción mejor de los volúmenes y de cómo se juegan con los volúmenes a la hora de concebir las figuras y representarlas en una pared. Bueno, como digo, se sistematiza de otra manera y todo esto pues lleva a una publicación de no hace mucho, hace 4 años o así, del arte. Bien, por el camino, a ver... condensar tanto en tan poco tiempo es difícil. Por el camino hay que decir que, por ejemplo, se vuelve a estudiar la cueva del Buxo por Mario Menéndez, la estudia en 2 momentos, en el año 81, entre 81 y 83, y luego la vuelve a estudiar, como veremos después, en el 2014, 2012, por ahí. Entonces, bueno, sigue habiendo una cierta actividad en la que se descubren algunas otras cuevas, pero hay que decirlo, Tito Bustillo es el gran laboratorio, es el gran centro de investigación, es donde se está constantemente están constantemente confluyendo las diferentes investigaciones y actividades. Una de ellas es la realización de la réplica de parte del panel principal por Pedro Saura, que venía de hacerla de Altamira, para el Centro de Arte en Teberga. Bueno, hay otro pequeño parón. Y en los últimos años, pues de la mano de Mario Menéndez, se hacen dos investigaciones, 2 tesis doctorales, una la mía, aunque esté mal decirlo, y otra de Beatriz García, conservadora del Museo de Arqueología de Asturias. Una es sobre todas las hipótesis que llevábamos Mario y yo en su momento ya barajando sobre arte y territorialidad, y la de Beatriz sobre el horizonte de pinturas rojas en la cueva del Buxo, ¿no? Pues lo que hace Beatriz es una cosa, bueno, en su momento bastante novedosa, que es aplicar todas las técnicas de falso color y análisis Raman para identificar mejor los rastros perdidos de pigmentos sobre las superficies de la pared, y aplicada en la cueva del Buxo principalmente, bueno, con bastantes buenos resultados, porque algunas figuras que tenían dudas, como un posible bóvido,
bueno, pues las termina identificando bastante bien. Y luego, en cuanto a la territorialidad, pues lo que se plantea es que en este núcleo del valle, pues nos encontramos una serie de elementos, tanto de arte parietal como de arte mueble, que son recurrentes. Son recurrentes al menos en dos cuevas, como son Tito Bustillo y las cuevas del Buxo y de la Huelga. Tanto, como digo, esos colgantes, que son estos son de Tito Bustillo, este es de la Cueva de la Huelga, estos son signos de Tito Bustillo, pero que los volvemos a encontrar en la Cueva del Buxo, muy similares, con lo cual pues, se plantea esa hipótesis de que estas poblaciones prehistóricas ocupasen este espacio en una serie de actividades de cíclicas invierno-verano y bueno, los mismos elementos simbólicos y artísticos pues se comparten dentro de ese espacio. Bueno, como digo, nos encontramos ahora mismo con nuevos equipos y nuevos enfoques, ¿no? Prácticamente en tres líneas, ¿no? Es el estudio macro, es el análisis de los territorios, el territorio de los asentamientos, el análisis minucioso del interior de las cuevas, de los espacios dentro de esas cuevas, de los sistemas posibles sistemas de iluminación, cómo transitaba el hombre paleolítico por esas cuevas, cómo las ocupaba en sus espacios internos. O sea, conocemos muy bien los espacios de hábitat, donde ellos hacían la vida doméstica, diaria, ¿no? Pero no conocíamos tan bien los espacios internos, donde se desarrollan otras actividades más relacionadas con el mundo simbólico, porque había menos evidencias dentro de esos espacios, o evidencias más sutiles, porque las evidencias están, pero podrían ser más sutiles. Entonces, de un tiempo acá, por ejemplo, en esto yo creo que fue muy rompedor todo los trabajos de la Garma, ¿no? En Santander, con Pablo Arias. Entonces, esto nos llevó a reconfigurar un poco cómo debíamos de estudiar esos espacios internos, ¿no? Y luego, pues, los espacios, como digamos, micro, ¿no? O sea, entrar en los paneles de arte con mucho más detalle, conocer mejor cuáles son los procesos de trabajo que llevan a configurar esas figuras y cómo se estudia el espacio, el soporte y cómo aplican el artista paleolítico, cómo aplica las diferentes técnicas para sacar una figura o dónde la proyecta y demás, ¿no? Bueno, hoy en día pues el Valle del Sella, hay que reconocerlo, es un hervidero de investigación. De 5 o 6 años hacia acá, pues están confluyendo muchas personas, muchos equipos, trabajando en varias cuevas, ¿no? En Covarrosa, Alciérroles, Pedroses, Lloseta, Tito Bustillo, y en diferentes gamas o en diferentes segmentos de la investigación, ¿no? En el caso del arte, pues estamos dándole muchas vueltas a las materias primas, colorantes, soportes, las áreas de captación, las cadenas operativas a la hora de hacer una pieza, todo lo que es también el arte mueble. Se están revisando cuevas como Les Pedrosos, la Lloseta, y ya aplicando toda la tecnología vida y por haber, desde los modelos 3D, fotogrametrías, escaneados, fotografía de alta resolución, macrofotografía, filtros, bueno, de todo. Bueno, por ejemplo, en la captación de materias primas, pues saliendo al exterior y ver de dónde proceden los materiales con los que se trabajaron las plaquetas que se encontraban en Tito Bustillo, ¿no? Incluso haciendo el remontaje de cómo una plaqueta esta en concreto aparece en 3 sitios distintos y vemos que casa. Aquí pues tenemos a Ildefonso Armenteros, que es un geólogo, un catedrático de geología de Salamanca, pues que está analizando la procedencia de estas areniscas, ¿no? Para ver el área de captación.
O en cuevas como Les Pedroses, pues bueno, como digo, estamos aplicando todas las tecnologías habidas y por haber, ¿no? Desde modelos 3D, topografías con mucho detalle, proyecciones de las topografías en ortofoto. Esta no es de Les Pedroses, es de la Lloseta, pero bueno, en los estudios de los espacios dentro de la cueva, utilizando toda esta parafernalia y luego pues aplicando elementos de documentación pues desde los escaneos de las paredes, macrofotografía, falso color. Esto está hecho con no sé, con filtros, con diferentes juegos de filtros, espectrometría, bueno, de todo con el fin de tener una documentación muchísimo más afinada del arte, de las representaciones de arte dentro de una cueva. Como les decía, piensen en las imágenes al principio de la charla, de cómo se documentaban las cosas con las técnicas que había en ese momento y dónde estamos hoy en día, ¿no? Cómo estamos afinando cada vez más las fórmulas de documentación. Al final, yo siempre digo lo mismo, los arqueólogos trabajamos sobre los objetos materiales. Cuanto más conozcamos esos objetos materiales y mejor los documentemos, mayor información vamos a sacar de ellos. Las técnicas actuales pues, nos están permitiendo cada vez afinar más y profundizar más en cómo se hacen las cosas, ¿no? Hace unos meses, pues un colega, que además es asturiano, David Alonso y María de Andrés, por ejemplo, publicaban un canto rodado que se había encontrado en una cueva de Segovia, perdón, con una digitación roja. Y cómo la policía científica les había ayudado a identificar que había quedado parte de la impresión de la huella digital en esa digitación roja, ¿no? Bueno, la tecnología nos está ayudando a sacar, a extraer mucha más, como digo, mucha información de los objetos o de las evidencias artísticas que nos vamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, miren, esta silueta, que es una silueta de mamut, si se viese al natural, prácticamente no la estaríamos viendo. Es una pintura que está muy perdida y gracias a estas técnicas de juegos de filtros y de tratamiento de esos filtros, pues podemos distinguirla. Esta es la defensa y toda la... O estas figuras de caballos de la cueva de la Lloseta, que algunos están también bastante perdidos en algunos trazos, pues el juego de fotografía con falso color pues nos permite identificarlos mucho mejor, ¿no? Entonces, en estas estamos. Y nada más, pues muchas gracias.